Hola, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman audio, por favor? Sí, claro, se escucha bien. Muchas gracias, profe Dolly. Bueno, son las 6:04, entonces yo creo que podemos dar inicio. Voy a compartir la pantalla. Dolly, porfa, me confirmas apenas estén observando la pantalla para iniciar. Ya se está viendo. Gracias. Bueno, entonces, bienvenidos todos a esta primera web del curso de biología. Mi nombre es Claudia Lorena Betancourt, soy la directora del curso. En esta oportunidad contamos con el apoyo de la docente de la red del curso, la profesora Dolly Tengu, pues en la medida en que transcurran nuestras actividades académicas y los foros, vamos a ir conociendo toda la red de tutores, ya que en esta oportunidad la web se nos cruzó con una actividad de Canatura y los docentes no nos acompañan el día de hoy. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción del curso, lo que es la primera actividad, a dar algunas especificaciones del componente práctico y unas generalidades de tarea 1. ¿Por qué digo generalidades? Porque la tarea 1 es un cuestionario que ustedes realizan teniendo en cuenta una lectura muy sencilla. Entonces, no es una tarea que tenga mayor grado de dificultad realmente. Entonces, les voy a presentar primero a la red de tutores. Tenemos la docente Diana Ávila, a ella la encuentran en Puerto Colombia. El profesor Frei Jaramillo, que se encuentra en Dos Quebradas, la docente Margarita Pineda en José Celestino Murcia, en la ciudad de Bogotá, el profesor Carlos Rodríguez en José Acevedo y Gómez, también en Bogotá, al igual que la docente Karen Cabrera. El profesor Jefferson Aponte, de la misma manera, en Bogotá, Laura Bernal en Palmira, Dolly Tenjo en José Acevedo y Gómez en Bogotá, Luz Adriana Bernal en Cali, Diana Jaramillo en Ibagué y la profesora Eliana Yarza en Bogotá. Ustedes pueden ver, pues de la red tenemos cerca de 5 docentes en Bogotá, los demás distribuidos en diferentes centros. Porque es importante que reconozcamos los tutores. Recuerden que cada uno de ustedes tiene un docente que lo va a estar acompañando en el proceso académico. En primera instancia, va a ser la persona que apoye su proceso, con la cual ustedes van a solucionar dudas, inquietudes que tengan. En caso de que ellos no den respuesta a las mismas, pues se van a dirigir con la dirección del curso, donde me pueden localizar, bien sea por correo interno del curso o el correo institucional. Entonces, a manera de contextualización, el curso de biología es un curso transversal que pertenece a la Academia de Formación de Ciencias Básicas de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingeniería. Muy importante que tengamos claro que es un curso metodológico de 3 créditos. ¿Qué quiere decir que es metodológico? Que tiene componente práctico. Y los cursos de componente práctico no son habilitados. Entonces, para que lo tengan muy presente, ¿sí? Que me quedó el curso en 290 puntos al final, 290 no es 300, ¿sí? No es habilitado. ¿Para qué? Para que lo tengan presente. Nuestros canales de atención, foros, correo interno, correo institucional, ahora vamos a estar manejando un nuevo grupo de Skype y un nuevo grupo de Teams que ya les compartí por las noticias del curso y por el correo interno el link de atención, asimismo como el horario que vamos a estar manejando. Ustedes pueden observar que vamos a tener un horario de lunes a sábado con una distribución de docentes en cada franja horaria para que ustedes puedan tener un acompañamiento. ¿Yo qué les voy a solicitar? Muchas veces dejamos para el final la realización de la actividad y vamos y hacemos tanto los aportes como las consultas, ya faltando 2 días para que se entregue la actividad. Entonces, por volumen de mensajería nos queda difícil contestarle a todos. En la medida en que ustedes lo vayan haciendo paulatinamente, nosotros también vamos a poder ir realimentando. Entonces, esta información ya la tienen en las noticias del curso, ustedes pueden ingresar, está el link de acceso al grupo de Teams. Yo ya he venido dándole acceso a algunos estudiantes. Recuerde que deben acceder con su correo institucional.
Discúlpame, Dentro de Claudia, las, se está escuchando un poquito entrecortado. bueno, espérate a ver, los demás también escuchan igual, me confirman por el chat. Ah, bueno, Dolly, creo que eres tú. Listo. Entonces vuelvo a compartir pantalla. Dentro de las actividades que realizamos en el curso, muy importante la asistencia a los CIPAS. Nosotros tratamos de realizar una programación semanal. Ustedes pueden asistir a los CIPAS con cualquiera de los docentes, dependiendo de la disponibilidad que tengan ustedes. Tratamos de realizar franjas de atención en todos los horarios, mañana, tarde y noche, incluso los días sábados, con el fin de que ustedes puedan acceder a cualquiera de esas franjas horarias, ¿sí? Tenemos también el canal de YouTube del curso, donde ustedes encuentran actividades de apoyo que realizamos en periodos pasados, ciclos de conferencias, cápsulas informativas, materias que les pueden servir para el desarrollo de las actividades. Las grabaciones de la web siempre las subimos al canal, entonces después de la web ustedes van a encontrar que el siguiente día en el canal de YouTube del curso está la grabación para que de una vez puedan acceder a él. Componente práctico, que es una de nuestras, digamos que las preguntas más frecuentes. El curso de biología tiene componente práctico presencial, ¿sí? Vamos a tener 2 sesiones presenciales, una sesión virtual. ¿Cuál sesión va a ser virtual? Yo no les puedo decir si la primera, la segunda o la tercera, porque eso depende de cada docente de componente práctico. Muy importante, el docente de componente práctico no necesariamente es el mismo del campo, ¿sí? Pueden ser otros docentes. Entonces, para que estemos muy atentos al momento en que se habiliten las inscripciones a los laboratorios, ¿sí? Que creo que ya en Bogotá están habilitadas. ¿Cuánto vale el componente práctico? 120 puntos, que es un porcentaje muy alto para que dejemos, digamos que una nota en cero. La mayoría de estudiantes que reprueban el curso lo reprueban porque el componente práctico no lo realizan y la actividad final, que tiene 125 puntos, pues tampoco la presentan o la presentan a menos. Entonces, para que lo tengan muy presente. Las sesiones presenciales, no todas se hacen de la misma manera. Hay sitios donde se realizan 2 sesiones de 4 horas cada una, presencial, la otra sesión va a ser virtual, o hay sitios donde en una sola jornada realizan todo el componente práctico. Eso depende de la oferta de cada centro. Entonces ahí ustedes van a estar muy pendientes de qué centro es el que les queda más cerca para inscribirse. Que yo estoy en, no sé, en Manizales, pertenezco al CEAD Dos Quebradas, y en Dos Quebradas me habilitaron componente práctico. ¿Qué debemos hacer? Buscar el centro más cercano donde sí hayan habilitado componente práctico, ¿sí? Es un ejemplo, no quiere decir que no lo vayan a habilitar ya, todavía no tengo el listado de cursos de centros más bien donde se ha habilitado el componente práctico, pero nos puede suceder. En este caso, ¿qué hacemos? Inscribirnos en el centro más cercano, pero debemos realizar el componente práctico. ¿Cómo sé cuándo está habilitado el componente práctico? Por varias razones. Una, les aparece bajo el curso, cuando ustedes ingresan al campo, les aparece un botoncito donde dice inscripción a componente práctico. 2, nosotros les hacemos llegar un correíto y en las noticias del curso se deja un mensajito indicando que se abre el componente práctico para que lo tengamos muy presente. Las web conferencias. Nosotros tratamos de realizar las web al inicio de cada actividad. Es decir, si iniciamos la tarea 2 el 5 de septiembre, vamos a tratar de hacer la web entre el 5 y el 7. ¿Sí? ¿Cuál es digamos que el reconocimiento que se da por asistencia a la web? Las webs de tarea 2, 3 y 4 dan 5 puntos en la actividad. Es decir, si desarrollaron asistieron a la web de la tarea 2 y en la tarea 2 obtienen una nota de 60 puntos,
ustedes pueden hacer uso de la asistencia a la web para que el docente les sume los 5 puntitos de asistencia a la web, ¿sí? Para que lo tengamos muy presente. En el ciclo de conferencias del curso, que lo desarrollamos más o menos a partir de mitad de septiembre, son 3 conferencias cada mes más o menos, cada 20 días, y la asistencia del ciclo de conferencias nos da 7 puntos, ¿sí? Para que, por favor, tratemos de asistir, pero no es asistir y no prestar atención, es asistir y estar muy conscientes de lo que estamos desarrollando, de lo que se está hablando. Además, porque de lo que se habla en el ciclo de conferencias, ustedes van a deber realizar un punto de la guía de actividades. Entonces, es necesario que asistan al ciclo. Y si no asisten, pues deben observar la grabación, pero por observar la grabación no tienen puntos. Entonces, es mejor que traten de asistir a la actividad en simultáneo. Bueno, la actividad que estamos desarrollando en este momento es la actividad de tarea 1, conocimientos previos, que es un cuestionario de evaluación y tiene un peso de 25 puntos. ¿Qué debo hacer para realizar ese cuestionario? Lo primero que yo debo mirar es el documento que se llama Introducción al Estudio de la Biología, que lo encuentran en el entorno de evaluación. Ustedes acceden ahí pueden descargar el documento que está en PDF. A partir de la lectura de ese documento van a desarrollar 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta, ¿cierto? La calificación máxima es de 25 puntos y el límite de tiempo es de 60 minutos. He visto algunos estudiantes que hacen el intento y responden las preguntas en 3 minutos. Es claro que no se toman la delicadeza de leer porque yo en 3 minutos no voy a poder contestar las preguntas, ¿sí? Entonces, la idea es que lo hagamos a conciencia y que tratemos de contestar realmente con base a la lectura sugerida, que ya saben dónde la encuentran. Fecha máxima de realización de la actividad, el 4 de septiembre, como les digo, a partir del 5 estaremos en la tarea 2. La tarea 2 sí requiere de foro de acompañamiento en la tarea 1. Para los estudiantes nuevos, que sé que tenemos, entonces recuerden que en esta parte, les voy a señalar con el puntero, el entorno de evaluación es donde debemos acceder para desarrollar la actividad. Ingresamos allí, tarea 1, cuestionario de evaluación, y posteriormente vamos a encontrar ahí la lectura e introducción al estudio de la biología. Vamos a descargar ese cuestionario, esa lectura, y teniendo en cuenta eso, pues vamos a poder dar respuesta a las preguntas. Entonces, esta es como cómo se ve el documento que ustedes van a descargar. Ya, yo me imagino, tenemos en estos momentos más de 1000 estudiantes que han desarrollado el cuestionario, así que me imagino que la mayoría ya conoce este documento. Ahora sí, vamos a hacer una breve explicación, como les decía, es breve en el sentido de que la actividad es muy sencilla, parte de un cuestionario teniendo en cuenta la lectura que ustedes están desarrollando. Entonces, digamos que aquí vamos a hablar de algunas generalidades como para reforzar lo que tenemos aquí. Cuando pensamos nosotros en biología, ¿qué se nos viene a la cabeza? Me pueden ir contestando por el chat. ¿Cuál es la definición de biología que hemos manejado, digamos que tradicionalmente? Y yo los voy a ir leyendo. El estudio de cualquier ser vivo, seres vivos, estudio de seres vivos. Digamos que esa es la base, ¿cierto? La definición tradicional de biología nos dice que es el estudio de los seres vivos, tanto su organización, fisiología, estructura, reproducción y herencia, ¿sí? Pero resulta que a finales del siglo XIX, Mendel y Darwin, a través de diferentes estudios que realizaron, cambiaron o evolucionaron el concepto de la biología. ¿Por qué Mendel? Si nosotros recordamos,
a partir de los estudios de Mendel, fue posible hablar de la transmisión de caracteres, de lo que se conoce como herencia mendeliana y lo que finalmente dio origen a la genética clásica. ¿Sí? Si nosotros hablamos de Darwin, hablamos de la evolución, de cómo a través del estudio de los pinzones de Darwin fue posible identificar cómo los organismos no son estáticos, sino que evolucionan y se adaptan y de acuerdo a las necesidades del ambiente van cambiando, ¿cierto? Y que el organismo más fuerte finalmente es el que persiste en el tiempo. Esa fue la base para nosotros entender que la biología es transversal, ¿cierto? Y que nosotros podemos encontrar en la biología una línea base o central de conocimiento. Entonces, acá ustedes ven en la imagen cómo hablamos alrededor de la biología, se encuentra la zoología, ¿cierto? Toda la parte de los animales, la anatomía, la microbiología, los microorganismos, la ecología, medicina, biotecnología y la genética. Todas estas áreas parten de un conocimiento biológico de base para poder existir y para poder avanzar y para poder desarrollar áreas de investigación y demás, ¿cierto? Sin los conceptos de base biológica, ninguna de estas áreas existiría, ¿sí? Entonces, a partir de estos experimentos de Mendel y de Darwin, pues fue posible después empezar a hablar de una biología molecular, que es lo que fue evolucionando. Esta línea de tiempo nos permite a nosotros observar cómo hemos podido avanzar, ¿cierto? En términos de biología. Y aunque podemos decir que durante un tiempo la biología se quedó como estática y de pronto priorizamos otras áreas de conocimiento, se volvió a llegar el momento donde la biología se dice que es el eje central del conocimiento. En 1966, no vamos a decir que aquí nació la biología, solamente partimos en esta línea de tiempo de este punto, desde Mendel, cuando publica el libro donde habla de la herencia mendeliana, ¿cierto? Y que es lo que da origen a lo que se conoce como genética clásica, que se desarrolla después. Entonces, Mendel es un pionero en el caso de la biología, ¿cierto? Es uno de nuestros grandes, digamos que maestros. Después de 1909, gracias también a parte de las investigaciones de Mendel, es posible hablar de estudios genéticos y citológicos. Recuerden que el ADN se encuentra dentro de la célula. Cuando yo hablo de citológicos, me refiero a nivel celular, ¿cierto? Entonces, como ya yo puedo traer los estudios que hizo Mendel a evaluarlos a nivel de célula. Y es la base para poder posteriormente hablar de los cariotipos en los seres humanos. En 1900, posteriormente, cuando se da, digamos, que todo ese estudio, ese avance en el conocimiento científico, se habla de que Thomas Morgan ya en el siglo XX estudia la mosca de la fruta, muy conocida para nosotros, porque cuando ustedes dejan en su casa un banano que se madura, ella llega inmediatamente. La mosca, la fruta de Drosophila melanogaster, y descubre la herencia ligada al cromosoma X. Entonces descubre cómo hay características que son ligadas al sexo, que se transmiten o a hombres o a mujeres, o que depende de esa herencia materna para la transmisión. Esa fue la base para desarrollar el primer mapa genético cariotipo, que es lo que permite identificar anomalías genéticas incluso en los seres humanos, ¿cierto? ¿Cómo es posible identificar un síntoma de Down? Gracias a un cariotipo, identificar esas anomalías. Entonces, miremos cómo esta línea de tiempo tiene un efecto tan importante en la salud, en la ciencia, en la medicina de los seres humanos. Hasta 1915 se publica el libro de mecanismos de la herencia, que fue estudiado, miren, desde 1960, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo pasa para poder publicar esta información y que sea conocida por toda la comunidad, no solamente científica, sino pues, por todos los interesados en el área? Ya después, en 1928, gracias a los estudios de Griffin, se demuestra que las bacterias pueden transmitir información genética. ¿Sí? Entonces ya empezamos a hablar y se empieza a desarrollar ya no solo la biología, ya se empieza a desarrollar la microbiología. ¿Sí?
Y hasta 1931 se plantea la definición de genética clásica, ¿cierto? Donde se dice que los genes son la unidad básica y funcional de la herencia. Pero resulta que esta definición tiene como línea de partida estos experimentos de Mendel. Entonces, cuando uno habla de genética clásica, muchas veces la puede nombrar como genética mendeliana, digamos que es como el apellido que tiene por la persona, digamos, que lo impulsó. En 1944 se estudia las bacterias, como les digo, desde 1928 se viene desarrollando ya lo que es la microbiología, y es posible identificar que a partir de una bacteria lisa muerta se pueden ser transformadas en bacterias rugosas, y que a partir de ellas se pueden generar organismos patógenos, ¿cierto? Que sean transmisores de enfermedades. En 1953 creo que de pronto el avance científico que cobró mayor relevancia en su tiempo, la estructura tridimensional del ADN, que todos los estudios y que han sido tan importantes, y que incluso hasta apenas después del 2000 se pudieron observar realmente el alcance de este descubrimiento. Y en 1958 ya se habla del dogma central de la biología molecular. Aquí hay tres científicos muy importantes: Rosalind Franklin, Watson y Crick, que si recordamos un poquitico la historia de estos tres, sabemos que en ese momento las mujeres, digamos que no eran muy tenidas en cuenta, y se atribuye toda esta investigación y descubrimiento a Watson y Crick, y es muchísimo después que se le da el reconocimiento a Franklin, ¿cierto? A Rosalind Franklin, precisamente, parte de la época, el desarrollo de la época, el rol que tenía la mujer en esa época. Entonces no era muy aceptado que fuera precisamente una mujer quien llevara pues como la batuta de esa investigación, porque realmente ella era como la pionera de esa área. En 1965, entonces ya podemos hablar de la transcripción del ARN, lo que conocemos como código genético, y que es lo que permite que se codifiquen los caracteres de un individuo, de un organismo, de una persona, y que se transmita determinada información, ¿cierto? Características físicas, el color del cabello, de la piel, la enfermedad, todo se transmite a partir del código genético. A partir de allí, entonces, se pueden desarrollar técnicas de clonación. Empezamos a hablar nosotros de la transferencia de embriones, clonación de organismos y demás. En 1975 se habla de que la expresión de genes depende de los parentales, que dependiendo de las características de la línea paterna y materna, la descendencia entonces va a expresar o no las, digamos que las mismas características, y que depende de la dominancia, de la recesividad de esos caracteres y que uno se va a expresar. Miren que también viene muy ligado a lo que nos decía Mendel, ¿cierto? A los estudios de Mendel. En 1996 se da la secuenciación del genoma, que es como la línea base para lo que hoy conocemos como biología moderna, ¿cierto? En 2003 se da el genoma humano, se secuencia por primera vez el genoma humano, y a partir de allí entonces se desarrolla lo que es la biología moderna, y hoy hablamos de biología sintética, de las ómicas, hablamos de genómica, proteómica, metabolómica, hablamos de biología evolutiva, de ecología, todo ya a otro nivel, ¿cierto? Muchísimo más específico, y teniendo en cuenta que la biología es un área transversal, que a partir de ella se puede desarrollar un conocimiento en ingeniería, en física, en psicología, en agronomía, en administración, o sea, en muchas áreas la biología juega un rol fundamental, ¿cierto? Así a simple vista o en primer momento nosotros podamos decir, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la biología con la psicología? ¿Cierto? Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, entonces nosotros hablamos de grandes descubrimientos y que tienen una implicación socioeconómica. ¿Por qué les decía que tiene que ver con la administración, con la contaduría, con esas áreas? Porque muchísimos de los avances tecnológicos que hay y que permiten una economía más diversa,
son de base biológica, ¿cierto? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la biomedicina y la farmacología, eso tiene una base biológica, ¿cierto? La terapia génica, sí, con células madre, regeneración de tejidos, ¿tiene un impacto en la salud? Sí, pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los fármacos y de todo lo que se requiere para mejorar esas áreas, ¿de dónde salen los fármacos? Salen de metabolitos que se consiguen, hay veces, por ejemplo, en el rumen de un animal, ¿cierto? Se extraen los metabolitos y a partir de esos metabolitos se desarrollan fármacos. Miren cómo a partir de algo biológico, de un sistema vivo, nosotros vamos y desarrollamos un producto que no solamente va a beneficiar la salud de las personas, sino que se convierte en algo que aporta económicamente a una región, a un país. ¿Sí? No vamos muy lejos. El COVID-19, ¿cierto? Cuando se desarrollaron las vacunas, claro, le dimos una solución a la humanidad que lo estaba necesitando en ese momento. ¿Quiénes trabajaron en eso? Científicos, biólogos, químicos, microbiólogos, bacteriólogos, bueno, muchísima gente. Pero además, la empresa que desarrolló la vacuna, ¿será que no tuvo un beneficio económico? Claro que lo tiene. Lo tuvo, lo tiene en este momento y lo va a tener durante mucho tiempo. Cuando hablamos, por ejemplo, del medio ambiente, hablamos de bioremediación, hablamos de mejorar la seguridad de los transgénicos. Todo tiene una base biológica y parte de un diseño que puede ser generado por la multidisciplinariedad. Nosotros no podemos pensar que la ciencia solamente lo hacen los científicos y que los científicos solamente son biólogos, son químicos y los médicos. ¿Cierto? Dentro de la ciencia cabe muchísima gente. Y dentro de lo que es la biología moderna, muchas veces nosotros trabajamos muy de la mano con ingenieros, por ejemplo, para todo lo que es análisis de información, lo que son las ciencias ómicas, requieren de ingenieros de sistemas, de programadores que estén allí. La producción de nuevos biocombustibles, digamos que es algo que no solamente aporta al medio ambiente, sino que pretende también un valor agregado económico en la región. ¿Sí? La obtención de biomateriales desde la ingeniería. Es muy importante esto. Por ejemplo, los ingenieros de alimentos, los ingenieros de industriales, por ejemplo, ¿cómo pueden obtener una materia prima del ambiente? Muchas veces subproductos que se generan de algún proceso y a partir de ese subproducto desarrollar nuevos materiales, se desarrollan prótesis, ¿cierto? Se realizan mejoramientos de productos. Hoy en día se habla mucho de la bioeconomía. La bioeconomía tiene todo que ver con, con el desarrollo de la biología moderna, ¿cierto? Y de cómo esa biología se realiza a partir de la integración de muchas áreas. Y pues su nombre lo dice, bioeconomía, pues entonces estamos pensando en una sostenibilidad económica, pero también ambiental, ¿cierto? Cómo nos podemos beneficiar, pero de manera amigable, ya que por fin, después de mucho tiempo, creo que estamos comprendiendo que necesitamos desarrollar la sostenibilidad, pero una sostenibilidad entendida desde lo ambiental, lo económico y lo social, ¿cierto? Una sostenibilidad que no tenga en cuenta esas tres ejes, sencillamente es una sostenibilidad inviable. Entonces, cuando hablamos de biología de sistemas, entonces podemos hablar como la aplicación de técnicas computacionales nos permiten a nosotros tener modelos simulados empíricos para predecir, por ejemplo, comportamientos futuros. ¿Cómo se integra en esta biología de sistemas todas estas áreas? Ya no hablamos de biología básica general, ya hablamos de la genética, de la bioinformática, la de medicina, las tecnologías de la información, por eso les decía que son tan importantes los programadores, los ingenieros de sistemas. Ya hoy en día se habla de informática biomédica, entonces son como esas personas que tienen esas grandes capacidades, pero no solamente en el área digital de tecnología, sino que comprenden la biología. Hablamos de medicina molecular, informática médica, bioinformática, ¿cierto? Entonces, podemos ver cómo esa integración, ese avance y esa evolución de la biología va permitiendo identificar cómo nos podemos articular con grandes áreas del conocimiento. ¿Por qué es importante que tengamos esto claro? Porque el objetivo del curso es que ustedes, como biólogos, ingenieros, zootecnistas,
entiendan por qué a nosotros, o por qué a nosotros no, por qué es importante la biología y qué papel puede jugar la biología dentro de su desarrollo como profesional, ¿cierto? ¿Cómo podemos aportar nosotros como ingenieros de sistemas al medio? O cómo la biología nos puede aportar a mí en mi crecimiento, no solamente personal, sino profesional. Entonces, siempre van a encontrar ustedes que vamos a tratar de que en cada actividad ustedes tengan un punto donde deban identificar esa temática que me aporta desde mi perfil, ¿cierto? Entonces, por eso ustedes aquí, bueno, entonces ustedes pueden ver acá, la biología es vista de manera transversal en todas estas áreas de conocimiento y más, ¿cierto? Sociología, psicología, etología, ingeniería, que parte de lo que nosotros decíamos. ¿Sí? La idea es que desde la sostenibilidad que buscamos, teniendo en cuenta lo que es el desarrollo sostenible, no solamente pensado desde la región, desde el país, sino a nivel global, pues podamos a partir de cada una de las áreas de conocimiento aportar. Y eso lo podemos, y eso lo podemos hacer o lo vamos a poder identificar en el transcurso del curso. Ustedes van a poder decir, bueno, yo como ingeniero industrial, ¿cómo puedo hacer uso de la biología para, de pronto, para conseguir un beneficio económico, pero también aportando al ambiente, ¿cierto? Cuando hablamos de biotecnología industrial, hablamos de la optimización de los procesos industriales que buscan sustituir tecnologías contaminantes por tecnologías más limpias. Podemos ver nosotros en todos los sectores, sea agroalimentario, sea el farmacéutico, el medioambiental, cómo a través del tiempo se ha pretendido mejorar ese tema, cómo se han buscado nuevas tecnologías o nuevas formas de hacerlo que sean más amigables con el ambiente. Nosotros generalmente decimos que la industria es la que más aporta a la destrucción del ambiente, ¿cierto? Bien sea por contaminación por CO2, bien sea porque el vertimiento de residuos muchas veces a los ríos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo a través de esa biotecnología industrial nosotros pretendemos optimizar esos procesos y buscar tecnologías limpias? El desarrollo, por ejemplo, de energías alternativas, cómo nos ha permitido mejorar mucho, aunque a nivel país nos falta, pues ya es posible hoy en día identificar muchísimas empresas y no solamente grandes, ustedes ya pueden ver pequeños supermercados donde tienen su energía solar. Vamos a hablar entonces que desde el sector agroalimentario, ¿qué podemos desarrollar? Enzimas para queserías y productos lácteos, dietéticos, sin lactosa, insecticidas y herbicidas. Esos insecticidas y herbicidas que generalmente eran usados a partir de productos químicos, hoy en día podemos decir que se están cambiando por productos biológicos y hay dos razones principales. No solamente el hecho de que queremos aportar al ambiente, sino el hecho de que de Ucrania se importaban muchísimos de esos productos base para desarrollar los pesticidas y los herbicidas. Entonces, ya a partir de la guerra de Ucrania es muy difícil, se hace muy costoso y podemos decir que se puede comparar el costo de un herbicida químico con un producto biológico. Entonces eso ha hecho que los productos biológicos cojan más fuerza. Ya puede llegar a ser un poquito más económico un producto biológico que un producto químico. Entonces veamos cómo la economía y la dinamización de la economía pueden jugar un rol tan importante y determinante en la evolución de los procesos y de lo que llamamos nosotros la sostenibilidad. Seguramente si no se hubiese dado ese hecho, pues estaríamos, digamos que un poco más atrás en el tema del uso de productos biológicos. Hemos avanzado por esa razón. Esperamos que esto nos sirva para tomar conciencia y seguirlo haciendo, ¿cierto? Entonces, se enseña a los productores cómo generar productos biológicos para que ellos mismos lo generen en sus fincas, con eso abonen sus cultivos y eso va a disminuir también, digamos que los gastos en cuanto a materia prima que deben utilizar para un cultivo. Entonces, miren cómo para nosotros lograr una acción que contribuya a lo que estamos necesitamos como que
varias variables se nos unan, estén alineadas para que el productor pueda hacer uso adecuado de esa actividad. Pasa lo mismo en cualquiera de los procesos, ¿cierto? Pero ¿cuál es la idea? Que nosotros entendamos que desde cada uno de nuestros perfiles, a partir de las diferentes alternativas que se han venido desarrollando con lo que ya denominamos la biología moderna, se puede aportar no solamente para conseguir beneficios económicos, sino para aportar al ambiente. Desde la ingeniería de alimentos, hoy en día se habla mucho de los productos saludables, ¿cierto? De la alimentación saludable. Tenemos entonces, por ejemplo, algo que se está conociendo mucho, que es el sachaín, que es una planta que tiene gran contenido de omega 3, 6 y 9, es un aceite que no solamente no es dañino para las personas, sino que es un cultivo que se desarrolla de manera muy orgánica y muy sencilla. Entonces no genera un impacto ambiental tan grande como lo pueden generar otro tipo de plantaciones. Por ejemplo, las palmas requieren de un control que se realiza a partir de fertilizantes químicos y que es muy dañino, es muy nocivo. Algo similar a lo que sucede con el tomate. Los tomates se deben fumigar desde antes de la germinación. Entonces, ¿cómo garantizo yo que lo que estoy consumiendo realmente es un producto limpio? Cosa change no pasa eso, digamos que es una planta que se maneja de manera orgánica, que no requiere ese tipo de productos. A nivel país se está produciendo bastante y además tiene muchísimas bondades. Contiene aminoácidos esenciales, tiene una harina proteica que tiene más del 50% de proteína. Entonces, las personas que son veganos que no consumen carne, pues pueden reemplazar esa proteína por ese tipo de alimento. Eh, digamos que está dentro de los alimentos que se potencializan a nivel país y a nivel Latinoamérica para los próximos años. Podemos encontrar otros productos desde la ingeniería, entonces hablamos de tipos de carnes, tipos de jamones, la levadura, que no solamente es usada para los licores, sino que también se usa para el pan. Y recuerden que la levadura, en principio, la base de la levadura es que un microorganismo. ¿Cierto? Los yogures, ¿sí? Que se realizan a partir de qué? La fermentación láctica se realiza a partir de las bacterias, también microorganismos, entonces como la microbiología también tiene un rol tan importante dentro del desarrollo de la ingeniería de alimentos. En la psicología, pues solamente el entender la conducta humana, eh, estudiar cómo se hace funcionamiento neuronal, pues ya tiene una base biológica bien grande de base, ¿cierto? Esa relación muchas veces de la conducta con la herencia también tiene una relación de base biológica, lo que mirábamos ahorita de Mendel. Hay algunos estudios recientes con una técnica en psicología que usa un elemento que se llama el neurofeedback y eso lo que permite es identificar el comportamiento, por ejemplo, de las ondas alfa y dependiendo de cómo se realiza la lectura de esas ondas alfa, yo puedo predecir si una persona tiene depresión, si tiene alguna tendencia suicida. Entonces, miren qué tan importante puede llegar a ser el desarrollo del área de conocimiento y cómo tiene una base biológica, porque el conocimiento de base de un psicólogo pues tiene un gran componente biológico. Pasa lo mismo con un médico. Un médico, la formación de un médico es en biología, en todos los tipos de biología durante su formación. Si hablamos de un zootecnista, pues también el zootecnista simplemente ya el objeto de estudio que son los animales, pues obviamente eh, son seres vivos y por tanto hacen parte de esa definición clásica de la biología, pero cómo a partir de ese conocimiento de esa área ha sido posible contribuir a la evolución de la ciencia. Entonces, desde la zootecnia que se ha hecho, por ejemplo, el desarrollo de embriones, ¿cierto? Para crear organismos más productores, si yo necesito más leche, si yo necesito más carne, entonces como a partir de los embriones, del mejoramiento genético, yo puedo obtener esos animales transgénicos con las características deseadas.
puede obtener animales de mayor tamaño, puede obtener mayor cantidad de leche, puede obtener, muy importante, yo ahora les hablaba de que muchos de los productos farmacéuticos se han desarrollado de lo que encontramos en el rumen de los animales, puede obtener ese tipo de productos. El rumen, especialmente de los bovinos, todavía ha sido muy inexplorado, pero contiene una gran cantidad de elementos que pueden servir para potencializar la industria farmacéutica. Por ejemplo, podemos encontrar antibióticos también. Bueno, muchísimos de los productos generados en la industria farmacéutica parten de los animales, de los bovinos, de los porcinos, de los caprinos. Bueno, entonces miren cómo todas las áreas de conocimiento tienen un rol fundamental en el desarrollo de cualquier tipo de sociedad y de la ciencia misma. Desde la zootecnia también hablamos de la contribución que se hace en cuanto a emisiones de metano. Sabemos que los mayores productores de metano son los bovinos, y aunque también producen dióxido de carbono en una proporción muchísimo mayor, resulta que el metano es muchísimo más contaminante que el dióxido de carbono. Entonces, dentro de las priorizaciones que se han definido hacia 2030, en la cumbre de cambio climático está la mitigación de generación de gas metano. Los principales generadores de metano pues, son los rumiantes. ¿Y esto parte de qué? De esa necesidad de alimentación que tenemos los seres humanos. Como cada vez somos más y más y más en el planeta, pues necesitamos un mayor consumo de alimentos, y entre esos alimentos el que mayor se consume es el calcio. Entonces, a partir de la zootecnia, pues, también se han estudiado diferentes alternativas para inhibir o mitigar esa generación de metano, utilizando varias estrategias. Una estrategia son los microorganismos que se pueden ayudar a descomponer ese metano para que no sea eliminado a la atmósfera, aunque el metano en base va a ser generado por microorganismos del rumen, microorganismos metanogénicos, son arqueas metanogénicas. Hay otros microorganismos que consumen ese hidrógeno que se genera en el rumen y que pueden hacer que se emita una menor cantidad de metano. Entonces, son acciones que se han tomado desde la ciencia tratando de disminuir esa emisión de metano, ¿cierto? O tratar de utilizar otros microorganismos que controlen los generadores de metano dentro del rumen de los animales. Entonces se han utilizado múltiples estrategias, aún ninguna de ellas ha sido lo suficientemente efectiva para tener un impacto grande, pero se continúa en la investigación y se esperaría que hacia 2030 se tengan unos desarrollos muchísimo más avanzados en el área que nos permitan disminuir la generación de gas metano a la atmósfera y pues por ende contribuir a la disminución del calentamiento global. En la agronomía, pues los organismos transgénicos, cuando hablamos de transgénicos, el primero pues del que se habla mucho y que ha sido muy debatido es el maíz. La transgénesis tiene, desde el punto de vista ético, digamos que ha sido muy debatida por el hecho de la manipulación genética, pero ha sido precisamente esa manipulación genética la que ha permitido garantizar no solamente la alimentación de muchos países, sino garantizar el control de enfermedades, mejorar productos y demás, ¿cierto? Digamos que a nivel de ciencia es un tema que pues ya hoy en día podemos decir que es aceptado, que se ha comprendido cuál es el efecto, cuál es el fin de este programa. Lo que pasa es que muchas veces empezamos con manipulación genética en organismos vivos, vegetales o animales, pero pues con el fin de después trasladarlos a los seres humanos, que es aquí donde surgen las dificultades de orden ético, que pues que sí son ya de una mayor relevancia, que deben ser tenidas en cuenta. Entonces, para resumir la biología sintética, para
resumir, entonces, cuando hablamos de biología sintética, entonces hablamos del diseño y fabricación de sistemas biológicos, ojo, que no existen en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de, a partir de múltiples observaciones, tratar de crear nuevos sistemas biológicos in sílico que nos pueden servir a nosotros dentro de algún desarrollo tecnológico, ¿cierto? Digamos que para llegar allá, ¿qué hacemos? Modificaciones a los sistemas existentes, ¿cierto? Algo muy parecido a lo que se hizo con los transgénicos, ¿cierto? Hacer modificaciones a lo que ya existe. Una manipulación genética, pero en este caso es manipulación de sistemas in silico, ¿cierto? Que son sistemas biológicos que no existen en la naturaleza. La base de la biología sintética, ¿cuál es? La interacción de los datos. Aquí hablamos de todo lo que son las ómicas, y finalmente un análisis de datos, pues que parte de cuál, de la ingeniería de sistemas, que son esas personas las que nos van a nosotros finalmente a decir o a realizar la lectura de un sistema sintético, ¿cierto? Cuando hablamos de biomimesis, bueno, les voy a preguntar aquí, ¿ustedes saben qué es biomimesis? Yo me imagino que ya muchos leyeron el texto y me pueden decir qué es la biomimesis. Muchachos, ¿ninguno sabe qué es? Bueno, parece que no. Entonces, cuando hablamos de biomimesis, hablamos de que es el estudio, es la ciencia que estudia la naturaleza como fuente de inspiración. Es decir, a partir de la observación que yo realizo en un organismo vivo o un sistema biológico, ¿cómo yo puedo utilizar esa observación para crear un modelo in silico? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos adiós a los plásticos, bienvenidos a los insectos. Entonces, se desarrolló una cutícula o un plástico más bien que es biodegradable. Este plástico se desarrolló a partir de que, a partir de la observación de la cutícula natural de algunos insectos que estaban compuestos por quitina, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la quitina? Básicamente es una proteína, ¿sí? Entonces, a partir de esa quitina se han desarrollado algunos plásticos y pues es un plástico que es biodegradable, porque la misma naturaleza se va a encargar de degradarla posteriormente. El plástico es uno de los productos o elementos que hemos tratado de disminuir su uso por la contaminación tan grande que genera. Entonces, ¿qué es la biomimesis? Es yo ir y observar un sistema biológico, un organismo, y tratar de, a partir de esa observación, crear un modelo simulado que nos permita, que pueda ser usado por nosotros. Por ejemplo, desarrolló una superficie antibacteriana y fue inspirada a partir de que la piel de tiburones. ¿Por qué? Resulta que la piel de tiburones ahí no colonizan bacterias, ¿cierto? Esa superficie antibacteriana se desarrolló a partir de la observación de mirar, bueno, cómo estaba construida la piel de los tiburones y se logró reducir la colonización bacteriana en un 97%. ¿Dónde se usa esa superficie antibacterias? Pues en los quirófanos, ¿cierto? En los hospitales. Y reducimos una de las grandes problemáticas de los hospitales, que es la contaminación, ¿cierto? Las personas que entran por una enfermedad, adquirían allá alguna bacteria u otra cosa, resultaban más enfermos de lo que llegaron. Entonces, a partir del desarrollo de esa superficie antibacteriana, pues fue posible disminuir este efecto. Y por el estilo podemos hablar de muchos, ¿cierto? Se han creado robots inspirados en qué, en cómo funcionan las hormigas. Sabemos que las hormigas son el único organismo que puede levantar más de 20 veces su peso. ¿Sí? Entonces, a partir de esa observación se han desarrollado robots que tienen ese mismo potencial. Bueno, pues básicamente eso es lo que tiene la lectura. Ya la idea es que ustedes la realicen a detalle,
realice las 2 veces si quiera antes de realizar el cuestionario y les garantizo que van a poder obtener una muy buena nota. Entonces, les recuerdo dónde la tienen en el entorno de evaluación, conocimientos previos. Ahí pueden acceder al cuestionario y tienen hasta el día 4 de septiembre para desarrollar. No sé si yo vi que tienen algunas dudas de componente práctico, como les decía ahorita, el tema del laboratorio nos toca esperar un poquito que se nos habiliten en los demás centros, pero ya la otra semana que tenemos foro con los tutores, por ahí también vamos a estar dando alguna información en caso de que ya nos habiliten la inscripción. No sé si hay algunas dudas, voy a dejar de compartir pantalla para leerles. Asistencia, Juan Esteban, la asistencia no la genera automáticamente TIM, entonces no te preocupes por eso. Igual como esta web no tiene puntos, no es necesario. Las siguientes sí nosotros enviamos link de asistencia. ¿Cuándo empiezan los laboratorios? Más o menos la mayoría empiezan más o menos dentro de 15 días. No pueden abrir el recurso. Bueno, Dolly, no sé si me puedes hacer un favor, enviémosles el documento del cuestionario, de la lectura de introducción al estudio de la biología, enviémoselos a todos por correo interno para los que no han podido hacer la actividad. La calificación de la evaluación es automática, o sea, ustedes realizan el cuestionario e inmediatamente les aparece la calificación. Los días sábados también hay laboratorio, así es, los sábados también hay laboratorio. El laboratorio, ¿cuántos puntos tiene? Tiene 120 puntos. La web de hoy la pueden encontrar mañana en el canal de YouTube del curso, lo buscan como Biología, Ciencias Básicas UNAD, ahí lo encuentran. Marley, si no vives en Colombia, ¿cómo puedes hacer para los laboratorios? Bueno, debes contactarme por el correo interno y podemos validar. En algunas oportunidades hemos logrado hacer algún convenio con algunas universidades, pero realmente el componente práctico es presencial, entonces estaríamos dependiendo de las demás actividades un muy buen puntaje. La materia no es habilitable, así es. Los que no han podido abrir el documento, la profe de Dobly ya les va a enviar por correo interno el archivo PDF para que no tengan dificultades. Los laboratorios, debemos revisar programación, todavía no nos aparece completa, pero más o menos el 15 ya vamos a poder estar teniendo componentes prácticos. Por ejemplo, en Puerto India debemos revisar en qué centro se habilita componente práctico. Recuerden que vamos a tener 3 sesiones, 2 presenciales y una virtual. Van a encontrar horarios entre semana y fines de semana. La idea es que ustedes pues se inscriban en el horario que más se les facilite. No significa, por ejemplo, en un sitio pequeño no significa que van a tener muchísimas opciones de horario. Puede que tengan una sesión, puede que tengan un grupo que esté en fines de semana y otro grupo entre semana. Entonces deben tratar de acomodarse a uno de los dos. El curso de biología no tiene e-learning porque el e-learning aplica para cursos de primera matrícula. Este curso no tiene e-learning. El cuestionario tiene 2 oportunidades, el sistema deja la nota más alta. Los cupos de componente práctico, bueno, cabe la posibilidad, sí, se habilitan grupos, entonces se puede habilitar inscripción a grupos de 20, 25 estudiantes máximo. Y ustedes van a inscribir, si no se inscriben a tiempo, pueden ser que cuando lo vayan a hacer ya el grupo esté cerrado y se van a inscribir en otro grupo, así que traten de estar pendientes cuando habiliten el componente práctico, realizar la inscripción en el horario que se les facilite.
Bueno, la mayoría son de preguntas de componente práctico. El componente práctico vamos a tener una web exclusiva para eso en el momento en que ya nos habiliten inscripción, entonces vamos a citarlos a una web solo para hablar de componente práctico. ¿Listo? Por el momento lo importante es eso, que tengamos en cuenta que el componente práctico es 2 sesiones presenciales, una virtual, que nos debemos inscribir, que vale 120 puntos, que debemos estar preparados para asistir porque ya estamos presenciales. Para los laboratorios no necesitan uniformes y deben llevar delantal de manga larga. Creo que esas son como las preguntas en su mayoría. Vamos a tener en las noticias del curso unas dudas, inquietudes generales, un documentico entonces, donde ustedes van a poder entrar y revisar las preguntas frecuentes respecto al laboratorio para que no se preocupen. Y obviamente vamos a tener la web exclusiva para el laboratorio. ¿Cierto? Recuerden, el curso es un curso metodológico, los cursos metodológicos tienen componente práctico, algunos tienen componente práctico presencial, otros simulado, otros remoto. En el caso de biología, el componente práctico es presencial, ¿sí? Se hace solo una sesión virtual con algunas simulaciones de microscopía, pero las otras 2 sesiones son presenciales. Por ahora no te podría confirmar que en Corozal tenemos laboratorio, tenemos que revisar cuando se habiliten las inscripciones, que todavía no tengo esa información, pero estamos pendientes. Química general es presencial, igual que química orgánica. Bueno, muchachos, si fallan al laboratorio, pues digamos que el problema es la nota, ¿cierto? Ustedes no van a una sesión, cada sesión vale 40 puntos. ¿Sí? Si no van a una sesión, son 40 puntos menos. Bueno, muchachos, entonces yo creo que pues por hoy lo podemos dejar ahí. Quedamos muy atentos. Por favor, recuerden realizar la actividad que tenemos en estos momentos habilitada y estar pendientes a la citación para la web de componente práctico, que yo sé que es la que más duda nos genera, pero vamos a tener un espacio único y exclusivamente para hablar de eso, ya que tengamos la programación, que les podamos compartir cuál es la programación de cada centro, cuáles son los tutores de componente práctico para que los puedan contactar. ¿Listo? Una feliz noche para todos y muchas gracias por la asistencia.